Vamos a empezar a... Ahí está. Muy bien. Pues bienvenida a la primera sesión del que es la materia gestión financiera, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre las unidades que ya vieron en su actividad, en su primera actividad, que ya trabajaron, nada más como para reforzar un poquito los temas, ¿sí? Y vamos a entrar a otros, ¿ok? Bueno, ¿qué es la gestión financiera? Sabemos que es un conjunto de actividades, de procedimientos y demás para monitorear las distintas acciones de una empresa, ¿sí? Tenemos la parte de las finanzas, en donde tenemos que manejar los ingresos y egresos de la compañía en donde estemos, ¿sí? Tenemos los tipos de financiamiento, los préstamos personales, los créditos privados. Esto también amerita para nuestro uso particular, por así decirlo, porque nosotros también tenemos, en algunos casos, pues también adquirimos créditos, adquirimos préstamos, adquirimos tarjetas de débito, de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, no solo es para una compañía como tal, sino también, perdón, sino también para nuestro uso personal, ¿sí? Tenemos, bueno, los créditos privados, los hipotecarios, etcétera, las tarjetas, como bien lo menciona. Y tenemos la estructura de la parte financiera o de finanzas dentro de una compañía. Como bien había mencionado en alguna videocápsula, tenemos pues distinta jerarquía. Sin embargo, tenemos tres pilares de las finanzas que debe de tener una compañía: el área de contabilidad, el área de administración y el área, no se le conoce como economía, ¿sí? Pero muchas veces se le conoce como tal finanzas, ¿sí? En donde la contabilidad, pues vemos todas las herramientas de financieras, perdón, que existen, que es el tema que vamos a abordar después. La administración, pues bueno, tenemos que saber no solo administrar el dinero, sino también el personal, eh, toda la parte de una gestión, una administración de la compañía, ¿sí? Sobre todo para la toma de decisiones. Y bueno, la parte de finanzas o de economía, pues es la parte en donde vemos todo lo que son los riesgos que nosotros podamos tener dentro de esta. Es como que la parte analítica, la parte que eh, es un activo y a la vez es un pasivo. ¿Por qué? Porque el impacto de sus habilidades se ven a largo plazo. Es la parte en donde vemos que están los consultores o están las personas que dicen, bueno, la ley del trabajo dice esto o la ley de esto dice esto. O sea, se encargan de ver todas las leyes para poderlas aplicar dentro de una compañía, dentro de todas las áreas, ¿no? Sobre todo la que impacta financieramente a la misma. ¿Por qué digo un área así? Porque muchas veces son las personas que están leyendo las leyes, que están actualizándose, que están viendo si hay riesgo, si no hay riesgo, que si salió una actualización de algo y hay que actualizarlo, por ejemplo, las NOM, ¿sí? ¿Qué impacto tienen? ¿Qué impacto no tienen? Entonces, por eso digo que es un área en donde la verdad pues se ve pasivo, porque no se ve como tal, ¿no? El rendimiento. Sin embargo, el impacto sí es grande porque pues está viendo toda la economía de la empresa, ¿no? Que nadie, es la parte en donde vemos que estén bien los contratos, que estén bien establecidas las leyes, que estemos cumpliendo con la ley de la parte financiera hablando. ¿Sale? Ok. Y bueno, tenemos los objetivos de las finanzas. Como bien mencionaba en algún momento, tenemos pues que a beneficio empresarial está el maximizar las utilidades, accionista pues enriquecer las acciones, empleados pues mejorar los sueldos, ¿sí? Y como sociedad pues la responsabilidad de ser una empresa
sociable, ¿no? Tenemos los distintos sectores, ¿sí? Perdón, nos marca un ejemplo, ¿no? Pero tenemos los sectores aquí en San Cristóbal o en Chiapas, pues tenemos la agricultura, tenemos la educación, tenemos la zona turística, etcétera. Esas son cuestiones financieras que pues generan una economía o que avance la economía de nuestro estado y por lo tanto pues de nuestro país. Tenemos también las industriales, sin embargo las industriales se ven más en los estados del norte, ¿sí? Porque pues son los productores de ciertos, pues de toda esa, de la transformación de una materia prima a algo tangible más grande, ¿sí? Acá la única empresa que tenemos muy grande sería Coca-Cola, sin embargo no es industrial porque pues no se ve una maquinaria súper pesada, no se ve esto, sino solo la explotación de la materia prima y la transformación. Bueno, tenemos también, o más bien iba yo a presentar lo que son las herramientas financieras. Esto creo que viene en la unidad 2, no mal recuerdo, que ¿cuáles son las herramientas financieras que conocemos? Bueno, en esta presentación vamos a hablar de qué es una herramienta financiera como tal, ¿sí? Esto es en la parte de pues, la contabilidad, ¿sí? Para aplicarlo, para mejorar la toma de decisiones, para el impacto, pues, de las estrategias. Entonces, tenemos el estado de flujos de efectivo. Eh, Esto es un método, como lo dice acá, es un método para la gestión financiera en donde permiten controlar las entradas y salidas de efectivo, ¿sí? Mm, a ver, permíteme seguir proyectando. Me hubiese gustado tener interacción, pero bueno. Eh, Hablando de los estados de flujo, ¿sí? Que estamos viendo, pues son estados en donde llevamos la contabilidad. Si nosotros, bueno, si en algún momento llevaste contabilidad, las conocemos. Ahora, si no, muchas veces nada más es llevar el control de saber distinguir nuestros activos y nuestros pasivos, es decir, nuestras entradas y nuestras salidas, perdón, para poder tener como esa visión clara, ¿no? De decir, este es activo, este es pasivo, etcétera. Ahí está, había perdido mi. Ok, como bien dice, el objetivo de esta herramienta, pues es prever y corregir situaciones, ¿sí? Dentro de la institución, dentro de la empresa y dentro de nuestro ámbito personal también lo podemos llevar a cabo, ¿sí? Pues para que no nos quedemos como muchas veces coloquialmente lo dicen, o bueno, acá en Chiapas dicen, no, es que ya a últimos de la quincena ya no tengo efectivo, ya no esto, ya lo otro. No. Entonces, un estado de estos te permite tener como esa parte de decir, bueno, en qué gasto más, en qué gasto menos y poderlo ver, ¿sí? Y más o menos en Excel se podría hacer, se podrían llevar así, como decir, bueno, ¿cuáles son a ver, ¿qué anotaciones? Estos son, por ejemplo, mis salidas, es decir, cuánto gasto en compra, si tengo sueldos, si en este caso solo estos dos es lo que en el ejemplo, ¿no? Son mis salidas, estos son mis totales, ¿no? Y bueno, las extraordinarias, ¿no? Que en algún momento podemos tener algo extraordinario que gastemos, ¿sí? Y en este caso, pues se lleva como control por mes. Ahora bien, tenemos las de entrada o las del flujo de efectivo. ¿Cuáles serían? Pues bueno, es contemplar, si lo llevamos a una manera personal,
es llevar contemplar, por ejemplo, nuestro sueldo, ¿sí? Y dentro de una empresa, pues es controlar todo el ingreso de efectivo, es decir, todo el dinero que nosotros tenemos como de acción, ¿no? Es decir, de entrada tengo, no sé, 100,000 pesos, ¿no? Entonces, de esos 100,000 yo los tengo que hacer crecer. ¿Sí? Entonces, para eso, pues tengo que llevar el control de mis salidas, que es tal vez comprar materia prima, comprar insumos, sueldos de los empleados, etcétera. Y mis entradas, bueno, son pues la venta de mi producto, el marketing que estoy haciendo, todo eso, ¿no? Sería así. Y bueno, este ejemplo lo marca, como dice acá, ¿no? Las entradas de efectivo, ¿no? Como lo dice. También se pueden llevar las salidas de efectivo porque no siempre son entradas, ¿no? Siempre ha de haber algún gasto extra que no se contempla, ¿sí? Calcular, esta es una calculación de los mínimos y perdón, los saldos mínimos, ¿sí? Y el mínimo deseado, que al final de cuentas es como nuestro saldo inicial para nosotros poder tener una cantidad total de decir, bueno, aproximadamente yo recibo esto y gasto esto, ¿sí? Ok, voy a avanzar en la presentación. Muy bien. Tenemos el balance de situaciones. El balance de situaciones es en donde nosotros vemos la estructura concreta, ¿no? Y como ejemplo, o como aquí está, las claves son llevar los activos, ¿sí? Los activos rentables que tenemos en ya sea en nuestra empresa, por así decirlo, ¿sí? O como patrimonio, y aparte está el patrimonio, perdón, los pasivos que son esos, que son un pasivo que generan un ingreso al final del día, ¿sí? Pero no generan un gasto como tal, o al menos en cierto tiempo no generan un gasto. ¿Cuál podría ser un tipo un tipo de pasivo? Pues bueno, por ejemplo, una casa, ¿no? El dar rentado una casa, pues realmente la casa muchas veces no necesita un mantenimiento. El mantenimiento suele ser a largo plazo, pero es una entrada de dinero que sí está constante, ¿no? Sí, 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 en este caso tuviéramos la renta constante. Muy bien. La otra herramienta es la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿sí? Es un resultado principal de la contabilidad. Y la utilidad de pues bueno, es ver la relevancia de los posibles riesgos que existen. Por ejemplo, es ¿no? O los formatos que voy a estar dando en los ejemplos son estos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es de un almacén, ¿sí? Y vemos toda la parte de los ingresos. Voy a hacerlo acá. Vemos toda la parte de los ingresos, menos los costos de las compras, por ejemplo, y esta es la utilidad bruta, ¿no? Nada más, tal vez sería cuestión de ver los términos y demás. Ahora, viene una parte muy importante, los gastos de operación. En gastos de operación siempre van a entrar los sueldos, eh, los gastos generales. Por ejemplo, una empresa tiene que gastar en cuotas IMSS, hay otra, ¿no? En algo de los UMAS y demás. No lo tengo tan fresco. Sin embargo, pues siempre son gastos de operación. ¿Por qué? Porque una persona del sueldo neto, pues tienen que derivarse no solo el ISR, porque esa es una deducción, sin embargo, tenemos que ver la cuota IMSS, si tiene pensión de retiro o si ya tiene una pensión alimenticia, etcétera, ¿no? Porque son gastos de operación, salen de su sueldo del trabajador, ¿sí? Tenemos también que muchas empresas te dicen, bueno, te pago más las ventas de comisión. Entonces, hay que considerar todas las comisiones que se dan a los empleados. Siempre por lo regular,
una tasa de comisiones va dependiendo de un porcentaje, ¿no? De cuánto vende la empresa. Pues entonces tienen que saber cuánto entró para decir, bueno, aproximadamente te toca esto, ¿no? Y esas son las comisiones que se pagan. Y por lo tanto, pues es un gasto de operación porque está sirviendo, ¿sí? Y obviamente, pues siempre están los financieros que son los que normalmente gasta una compañía cuando tienen este, ciertas acciones, como por ejemplo las altas al IMSS, o que si se tiene que trasladar a verificar cierto movimiento con las entidades X o Y, ¿sí? Ahora bien, también tenemos los otros ingresos, perdón. El manejo de otros ingresos, por ejemplo, tenemos por si en algunos casos, si nosotros vemos o si manejamos la parte de los intereses, por cuando o cuando una compañía da, sobre todo los bancos, casas financieras y demás, siempre maneja algo de interés. Siempre, perdón, siempre manejan los intereses, ¿no? El decir, bueno, te lo doy a crédito y te das cuenta que siempre sube, ¿no? Ese manejo de interés se maneja como otros ingresos. ¿Por qué? Porque es un interés que es a cierto determinado tiempo. Entonces, se debe de llevar como por aparte, ¿no? Porque no siempre, no es constante, ¿no? Siempre es por determinados factores y determinado tiempo. Y bueno, en algún momento también hay empresas que reciben comisiones por parte de sus proveedores. ¿Cuáles serían las comisiones? Las ofertas, ¿sí? O alguna promoción que le diga, ¿sabes qué? Es que hoy te doy a tal precio y no a tal esto. Entonces es algo que va fuera de algo normal, ¿sí? O, por ejemplo, en este mes, como lo del Buen Fin, ¿no? El Buen Fin, muchas veces los proveedores dicen, bueno, te hago un descuento de esto y del otro si tú lo vendes más barato, ¿no? Y entonces ahí es donde se hacen todas estas adecuaciones y demás en otros ingresos, porque no es de siempre, es solo este, por la parte de ciertos meses. ¿Sale? Ok. Muy bien, tenemos las contabilidades de costes. Em, Esta herramienta nos dice que es para gestionar todo el gasto de nuestro negocio, ¿sí? Dando el favorecer nuestro control y permitir establecer, pues sobre todo los precios y los márgenes de venta que nosotros podemos tener bajo la competitividad del mercado. Ok, también tenemos los costos de financiación, perdón, en donde pues nos resulta primordial calcular todo el impacto pues de nuestras cargas financieras, ¿no? Sobre todo la parte de nuestros intereses o las comisiones. Esto para pues tener un mejor manejo, ¿no? Para tener un mejor manejo y riesgo de cualquier problema. El objetivo, bueno, es desificar y buscar alternativas financieras adecuadas y eficientes, porque no es lo mismo, por ejemplo, alguna empresa, las ventas de cuando hacen, por ejemplo, el Buen Fin, ¿no? Que siempre van a haber como ofertas, a que sea, por ejemplo, el mes de enero o marzo, cuando muchas veces, pues los picos de demanda suelen ser un poquito más bajos de lo normal. ¿Sí? Entonces hay que siempre tener ese control. Bueno, en este caso, el apalancamiento, perdón, financiero suele ser herramientas para ciertos tipos de empresas, sin embargo, es para la rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad que nosotros tenemos ante los recursos de la compañía. ¿Cuál es la clave para esta herramienta? Perdón, es pues mantener los riesgos lo más controlado posible. Al menos es lo que nos dice, ¿no? Tener esa estrategia de controlar todos los riesgos. Sé que es difícil, sin embargo, pues siempre hay una parte que se puede controlar. También tenemos los indicadores financieros
o en algún momento o en alguna empresa o términos se conocen como ratios, no sé si lo has escuchado, y si no, pues bueno, son los indicadores financieros. ¿Para qué nos sirven? Pues bueno, más que nada nos ofrecen la información para nosotros poder evaluar, ¿sí? Y de eso tomar decisiones, ver qué es funcional, qué no es funcional y si es rentable lo que se está controlando o vendiendo, ¿sí? Y esto, pues bueno, nos sirve para ver las utilidades de la compañía, ¿sí? Sobre todo, pues para ver, o bien como dice aquí, descubrir nuestras fortalezas y debilidades. ¿Por qué nuestras fortalezas y debilidades? Porque es cuando nosotros llevamos, perdón, el control o llevamos el manejo de ciertas cuestiones para decir, bueno, si estoy recibiendo o si estoy llegando a la utilidad que marca mi objetivo anual, mensual, trimestral, como se plantee, o de plano necesito fortalecer algún punto para poder llegar a esa meta, a ese objetivo planteado, ¿sí? Ahora bien, tenemos la evaluación de inversiones. La evaluación de inversiones, pues nos habla sobre todo de las tasas de, como lo dice aquí, la tasa interna del retorno y la del valor actual neto. Sobre todo, eh, esto hablamos también en la unidad, en una unidad sobre las inversiones, no recuerdo bien qué unidad es, creo que es la 7, si no si no estoy mal, en donde vamos a ver los tipos de inversiones que existen. ¿Sí? Y para saber qué tipos de inversiones existen, pues también tenemos que saber cómo evaluar dicha inversión, porque si nosotros no sabemos evaluar, no sabemos cómo tomar esa decisión de decir, bueno, invierto aquí o invierto allá, pues entonces no de nada nos va a servir invertir, ¿sí? Para eso, pues también tiene que haber esta parte de la evaluación. Y como bien nos dice, el objetivo es pues estimar con prudencia, sobre todo los ingresos previstos, ¿sí? Mediante cada gasto de una compañía. Pero también a nivel personal podemos llevar este conocimiento. Si nosotros evaluamos o evaluáramos cada tipo de inversión que existe dentro de una compañía, dentro de mis posibilidades, por así decirlo, pues voy a saber cuál puede ser mi margen de pérdida, ganancia o incluso error. Y de eso, prevenir ciertas acciones, ¿sí? Muchas veces nos vamos con la finta de, ay, si tú inviertes en tal cosa o si tú inviertes en tal medio, pues te llevas tanto de porcentaje. Cuando a veces, muchas veces no leemos esas letras chiquitas, ¿no? Hay unas letras chiquitas, cláusulas, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de la herramienta nos permite a nosotros, como gestores, ¿sí? Administrar, evaluar, ¿sí? La parte de decir, bueno, sí es confiable esta inversión, no es confiable, me va a redituar el que esté, no sé, tanto tiempo invertido, mi acción, mi dinero, etcétera, ¿sí? Para ver si realmente sí tiene un costo-beneficio, porque pues si no tiene un beneficio, no tiene esa parte de, mm, pues sí, de beneficio o de ganancia para una empresa, pues entonces no es factible esa inversión. Entonces, tenemos que llevar a cabo una evaluación con distintas herramientas administrativas, con distintas gráficas, con distintos reportes, etcétera. Sobre todo si estamos en una empresa grande o cualquier tipo de empresa, pues siempre va a haber un riesgo, ¿sí? Y dentro de los riesgos, pues existen ese tipo de evaluaciones y viene el otro tema que me gusta, que es importante en donde, mm, sí, que donde viene lo que es las herramientas financieras para la toma de decisiones. ¿Por qué para la toma de decisiones? Porque si nosotros, como gestores, no sabemos tomar una decisión adecuada, podemos llevar incluso a la bancarrota a cualquier empresa.
Entonces es muy importante. Ay, perdón. ¿Cómo nos quedamos? Te digo, no, vamos por el tema de, para la toma de decisiones, de cómo la herramienta nos, de cómo más bien las herramientas financieras nos sirven incluso para la toma de decisiones. Y esto, como te venía comentando, porque pues nosotros sufrimos o tenemos en nuestro poder como gestores, ¿sí? La posibilidad de tomar esas decisiones importantes que tengan un impacto, ¿sí? Y pueden ser un impacto positivo o un impacto negativo en una compañía. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber muy bien evaluar toda esta parte, ¿sí? Y sobre todo, bueno, ¿qué es una toma de decisiones? Sabemos que la toma de decisiones es saber clasificar la información, eh, tomar alternativas, tomar estrategias y tener distintos controles. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la contabilidad o en cuanto a a la parte financiera, ¿sí? Pues tenemos que ser una parte en donde nosotros debemos eh, de saber adecuadamente cuál es el impacto hacia nuestro capital, ¿sí? Hacia las utilidades de una compañía, hacia los activos, pasivos, o sea, toda la parte contable que nosotros estemos manejando. Entonces, ¿cuál es el manejo de la información financiera? Como bien nos dice, perdón, pues tenemos que llevar esta parte de la información, ¿sí? Del estudio del riesgo de la información financiera, el decisiones, ¿sí? El de tener los pensamientos con intuición, con la parte de conciencia, con la parte de visión, sobre todo esa es la palabra que estaba buscando, tener una amplia visión del negocio para cumplir ese objetivo. Si nosotros tenemos el objetivo muy bien planteado y la visión adecuada para poder decir, bueno, mi objetivo es crecer tal vez un 5% mi capital, pues bueno, sabemos que toda esta parte es de números, sin embargo, decir, bueno, realmente, ¿qué me va a llevar a cumplir ese 5%? ¿Sí? Y es por eso que es muy importante el manejo de nuestra información financiera, así como también nos dice que, pues bueno, los estados financieros o las herramientas que vimos en la presentación anterior, pues nos van a ayudar a esto, ¿no? Nos van a ayudar a ver cuánto gasto, cuánto es mi entrada, cuánto es mi flujo de efectivo, ver las áreas de oportunidad, ver mis pasivos, etcétera. O sea, ver todo un panorama es cuando nosotros aclaramos toda esta parte de estrategias, de ver si mi estrategia que estoy tomando es la adecuada, ver si la parte financiera, como lo estoy gestionando, se está llevando de una manera pertinente, perdón, pertinente en donde pues estemos acorde, ¿sí? Al crecimiento de la compañía, a la parte de este manejo de información. Entonces, tenemos los estados financieros básicos. Como bien nos los dice, tenemos nuestros estados, nuestro balance general, que también es una de las herramientas, ¿sí? De esto. En algún momento son similares muchas de las herramientas de finanzas porque pues al final del día son números, es llevar toda esta parte contable, ¿sí? En donde nosotros vemos nuestros activos, ¿sí? Nuestros activos corrientes, nuestros activos fijos. Si nosotros no conocemos algunos términos, tampoco es problema, sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta qué significa un activo. ¿Sí? Y de esto saber que se pueden derivar N cantidad de activos o de subactivos, o sea, esta parte contable de cuenta, subcuenta, etcétera, bueno, hay que tenerla muy clara, sobre todo la parte del conocimiento de activos, ¿sí? Para que acá podamos
como lo dice su nombre, total de activos, llevar este control total de decir, bueno, yo tengo esto como activo, ¿sí? Independientemente se distribuya de otra forma, ¿sí? Y que cada uno, que sí con inventa, o sea, dependiendo de, pero sí tener en cuenta que tengo este activo en total. Si yo tengo el conocimiento de qué es un activo, con esto estoy del otro lado. Ahora bien, también tenemos la parte, perdón, de nuestros pasivos, ¿sí? En donde tenemos que tener en cuenta también qué es nuestros pasivos. Bueno, aquí dice pasivos y patrimonio. En muchas empresas se lleva a contemplar perdón, el patrimonio porque al final del día es un suelo, ¿no? Ya sea la renta del inmueble en donde estén las oficinas o la construcción del mismo. Y al final del día, pues es un patrimonio para la empresa, ¿sí? Sin embargo, siempre vamos a tener otra vez nuestro total de pasivo, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí tenemos nuestro total de pasivo, por lo que independientemente si es pasivo corriente, pasivo a largo plazo, etcétera, o sea, infinidades, tenemos solo un total de pasivo. Y si nosotros tenemos claro qué es un pasivo, estamos también del otro lado. Después de esto, ¿sí? Pues bueno, acá nos dice el del patrimonio y demás, ¿no? Hacen ciertas operaciones y demás. Sin embargo, acá sí, ay, perdón, voy a borrar esto. Si nos damos cuenta, en la imagen nos dice un total de patrimonio. Y bueno, ¿qué es ese total de patrimonio? Pues tal es todo lo invertido que tenemos en ese lugar. Si alguna oficina llegara a rentar un local y dijera, bueno, voy a estar acá, pues ese es un patrimonio, porque, pero al final de cuentas también es es un pasivo porque pues tú estás dando una renta, ¿sí? Y pues bueno, también entran otras cuestiones. Muy bien. Tenemos también lo que son los estados de resultados. Perdón. Los estados de resultados nos muestran las utilidades o las pérdidas obtenidas dentro de una empresa. Por ejemplo, en este estado de resultados, siempre vamos a tener la parte, perdón, ay, no tomé el lapicerito. Ah, perdón, se me movió ahí está. Siempre vamos a tener la parte de, ah, ahí está, de ventas, ¿sí? La utilidad bruta y el manejo por años, ¿sí? Las utilidades operativas, que siempre van a haber utilidades operativas, siempre, siempre, siempre. Y nuestras utilidades antes de impuesto. ¿Por qué antes de impuesto? Pues bueno, porque siempre se pagan impuestos eh, ante cualquier ingreso, ¿sí? Y la utilidad al final del día, independientemente de, pues es un ingreso hacia la compañía. Es por eso que también la ley nos marca que pues los empleados que trabajaron durante un año completo en cierto mes del año, pues reciben una atribución porque están generando esa parte de ingreso hacia la compañía, ¿no? Y por eso se manejan por meses, digo, perdón, por años, ¿sí? Nosotros tenemos que llevar, por ejemplo, el control por año para decir, bueno, sí superé mi objetivo, ¿no? Si mi objetivo era subir un 5% o un por ciento de utilidad, bueno, saber llevar ese control de decir aquí sí lo logré, ¿no? Aquí. Ahora, ver en dónde estuvo mejor, ver el desglose, que si fue en la operación, que si fue en mis productos vendidos o en mi materia prima, etcétera. Y también ver ver o controlar, tener esa parte de conocimiento de pues nuestros impuestos, ¿no? Decir, bueno, aquí pagué más, aquí pagué menos, esto, el otro, etcétera. Para que al final del día, pues bueno,
realmente tengamos una utilidad neta, que es la que nos va a servir para dar la referencia y decir, bueno, este año sí fue mejor que el anterior, ¿no? Ahora ya no me, perdón. Ay, como que se, perdón, las pequeñas fallas técnicas. Listo. Tenemos también los estados de cambio en las situaciones financieras, que al final de cuenta, pues bueno, más que nada son reportes que nos muestran la información en un desglose diferente cada uno. Y conforme esto, pues tenemos distintos panoramas o distintas este, partes de donde vemos nuestra utilidad, donde vemos esta parte contable, donde vemos nuestra entrada de flujo de dinero y demás. ¿Para qué? Pues bueno, para que nosotros podamos tomar una decisión lo más adecuada posible a la necesidad de la compañía, ¿sí? Incluso hay estados de cambios en patrimonio. ¿Por qué? Pues bueno, porque existen diversos cambios, ¿no? Que pueden sufrir algún patrimonio, ¿no? Por ejemplo, este, se aumentó el piso, tenemos que remodelar esto. Muchas veces las compañías hacen remodelaciones, ¿no? Entonces, dentro de esta remodelación, pues entra esta parte, pues también de llevar el cuánto nos va a llevar esta remodelación, si realmente tuvo entonces, si realmente la utilidad es de donde se va a sacar esta remodelación para no tocar el activo, etcétera, ¿no? Es para eso que también se utiliza estos estados. Y bueno, el estado de flujo de efectivo, que también es como que uno del cual el que se lleva con más operaciones y sobre todo inversiones, porque también nos muestra nuestros desgloses de cuentas en cuanto hablando a la contabilidad se trata, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos ciertos perdón, ¿cómo decirlo? Ciertas operaciones en donde pues se tiene que desglosar toda una actividad y de esto muchas veces es cuando nos los piden o se piden sobre todo en las auditorías. Cuando llega una auditoría a gestionar, a ver la parte financiera, a ver la parte contable, pues bueno, estamos hablando de que tenemos que encontrar ciertos reportes o entregar ciertos reportes y sobre todo el estado de flujo de efectivo, pues es eso, ¿no? Es reportar todo este manejo de efectivo que nosotros tengamos para las autoridades correspondientes. Y sobre esto, pues decir, bueno, mi impuesto sí es el que estoy pagando, ¿no? Para evitar ciertas anomalías. Es para eso que se llevan tantas herramientas financieras. Y bueno, como nos dice que los indicadores empresariales de gestión, pues es esto, es un instrumento de evaluación eh, para la medición de objetivos, de metas, etcétera, en donde nosotros debemos de constituir y saber evaluar sobre todo, teniendo todos estos reportes y decir, bueno, esta inversión es adecuada, esta no, aquí se desglosa mejor, estos activos acá, etcétera, ¿no? Y ya empieza toda esta parte de manejo de estas mismas herramientas, ¿sí? En donde nosotros podemos identificar o colocar, perdón, pues ciertos indicadores, ¿no? Los más importantes son los de eficiencia, los de efectividad, etcétera, ¿no? Pues para decir cómo se mide también incluso nuestro personal y si realmente pues están siendo adecuados, ¿no? Para los distintos puestos, ¿no? Así como nuestros indicadores financieros, por si en algún momento nosotros tenemos que tener pues como más eh, medido
¿sí? La parte de nuestro propósito. Y para esto, pues bueno, tenemos los indicadores de desempeño, ¿no? Sí, esto nos habla de distintas fórmulas, pero nos habla en cuanto al operativo. Estos son fórmulas operativas. La presentación se las voy a compartir ahorita en el grupo de WhatsApp para que vean toda esta parte de los indicadores y ustedes lo lleven a una parte más personal o al tipo de negocio en el que estén, ¿sí? Por ejemplo, los de liquidez, este, gracias. Los de incluso los de endeudamiento o los de deuda que se pueden adquirir, ¿sí? Porque pues al final de cuentas, pues es un gasto, ¿no? O sea, es estar pagando esa deuda que tal vez en un momento, pues, aunque no sean todas en el mismo momento, pero pues sí tienen un impacto, ¿no? Perdón. Como aquí bien lo dicen, los gastos financieros, las obligaciones fiscales, las obligaciones, etcétera. Me faltó, que se me regresó tanto. Ok, y aquí está. También tenemos los indicadores EVA, no sé si lo habías escuchado, ¿sí? En donde pues nos dice que mide el desempeño basado en valor, en donde surge el comparar la rentabilidad obtenida de una compañía con el costo de los recursos para decir, bueno, realmente sí es viable, es rentable este negocio, no es rentable, se está haciendo bien, se está haciendo mal, etcétera, ¿no? Y pues para eso hay que tener ciertos indicadores y con las fórmulas que vienen para pues poder tomar esa decisión adecuada de decir, bueno, este negocio no es rentable, entonces, ¿qué procede, no? ¿Qué sí me surgiría ser rentable, ¿no? Y bueno, por los últimos y los tal vez los más importantes en algunos casos, los indicadores de flujo de caja, ¿sí? Esto pues muchas veces sabemos que tenemos y caja no solo me refiero a la caja donde está todo el efectivo, sino a tener determinados el manejo de nuestro flujo de las acciones, las operaciones, eh, la parte de producción, la parte de disponibles, la parte, por ejemplo, de las herramientas, de los insumos, ¿no? Porque si nosotros estamos en una compañía, siempre se van a necesitar insumos. Tal vez no los mismos insumos todo el tiempo, ¿sí? Pero sí se necesitan insumos. Por ejemplo, no puedes dejar a tu empleado sin una computadora hoy en día. No puedes dejar a tu empleado sin una pluma, sin una libreta, algo para que tome nota, ¿no? O los famosos post-its, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es un flujo, es un movimiento de, ¿sí? Entonces, también se debe de llevar pues decir, bueno, yo gasto más tal mes porque pues necesitan imprimir más hojas o porque necesito entregar, por ejemplo, los cierres anuales o porque ya el SAT está atrás de mí este, para las cuotas, para los ISRs, etcétera, ¿no? O incluso para las auditorías, ¿no? Entonces también hay que llevar nuestro manejo del flujo de caja. Y bueno, como conclusión de todo esto, pues es saber administrar, ¿sí? La parte financiera, en donde nosotros debemos de darle el uso adecuado a estas herramientas. Pero más que adecuado es saber comprenderlas. Si nosotros tenemos claro el concepto, como te decía, de activo, pasivo, capital, y, y demás, entonces se nos va a hacer más fácil leer este tipo de reportes, este tipo de documentos, para nosotros poder tomar una decisión adecuada a la hora que sea, ¿sí? Sobre todo en la parte financiera, es a la hora que sea, porque pueden decirme hoy mismo, ¿saben qué? Yo necesito que revises si mañana puedo invertir en la bolsa de valores. Híjole, pues en ese momento me pongo a analizar los números, los datos y digo, sí, no, y es mejor tal momento, ¿no? O sabes qué, sí ingresa una inversión, pero
tanto porcentaje, ¿sí? Entonces, también para cubrir, pues, la parte de los riesgos que puedan, haber sí, que puedan haber en esta parte de decisiones. ¿Ok? No sé si tienes alguna duda hasta aquí o hasta ahorita, o si fui muy rápido o algo. Ay, perfecto. Muy bien, yo espero que haya quedado pues todo bien. De todas maneras, compartiré la presentación en el grupo de WhatsApp y pues de mi parte sería todo.